es bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar orándole al Señor, dándole gracias por este momento en el cual vamos a sentarnos a la mesa a escuchar la palabra del Señor, su palabra, el consejo, lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Gracias, Señor maravilloso, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor, por todo lo que haces y sigues haciendo en cada uno de nosotros, porque hasta el día de hoy podemos decir que tu diestra nos ha sostenido, nos ha fortalecido y nos lleva adelante, Señor. Háblanos en esta noche conforme sea la necesidad de tu pueblo, conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros, porque necesitamos de tu fortaleza, Señor. Necesitamos de tu palabra y necesitamos, Dios mío, Señor, que nos ayudes y nos guíes a seguir adelante. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Joel, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor, y le he colocado como título a este tema: restitución. Restitución. Ahorita vamos a mirar qué estaba ocurriendo en esa época en el pueblo de Israel y por qué el Señor levantó al profeta Joel y le da esta palabra de bendición, de fortaleza. Es una palabra en la cual el Señor les está dando una promesa y les está diciendo que los va a restituir, que les va a restituir lo que perdieron. O sea que el tema de hoy se llama restitución. Restitución. Es una palabra de poder. Y voy a leer nuevamente el versículo, solamente el versículo 21 dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Qué hermosa es la palabra del Señor, porque nuestro Dios hará grandes cosas con nosotros, con todo creerle, todo aquel que pueda confiar en el Señor, que pueda descansar en su presencia, que pueda descansar en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando una persona se angustia, cuando una persona se estresa, cuando una persona tiene temor, es porque de alguna forma ha perdido la confianza en el Señor. De alguna forma ha perdido, o el enemigo le ha robado esa confianza, le ha robado esa paz, le ha robado esa tranquilidad a su vida. Y al habérsela robado, ha perdido algo. Y al perder algo, el Señor en este día, en esta noche, en esta palabra de Joel 2:21, nos habla de restitución, de que el Señor nos va a en nuestras vidas lo que necesita restituir en nosotros, que en otra época, que en algún tiempo perdimos por alguna situación que se presentó. Entonces, esta es una palabra de poder, es una promesa de parte de Dios que nos da a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, y que nosotros debemos creerla y confesarla. Nosotros confesamos la palabra del Señor, y cuando la confesamos, hacemos una confesión creyéndole de que lo que dice su palabra es real y que se puede hacer. En la medida que nosotros lo creamos y tengamos la confianza en el Señor, se puede hacer y se hace una realidad en nosotros, se hace una realidad en nuestras vidas, se hace una realidad en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas,
en las diferentes situaciones que se hayan presentado y que hayamos perdido algo. ¿Qué es restitución? Restitución es devolverle a alguien algo que perdió, pero no solamente es devolverle algo, sino devolverlo con intereses. O sea, no solamente es que que se le devuelve a alguien, sino restituir. O sea, la diferencia entre devolver a restituir es de que la restitución viene con intereses, o sea, viene con una bendición adicional, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, restituir. El Señor quiere para su pueblo, para todo aquel que haya perdido algo, restituir de una forma especial. ¿Qué estaba pasando acá en el pueblo de Israel? El pueblo estaba pasando por una situación difícil. Había habido una plaga devastadora sobre el pueblo de Israel, y esta plaga había comido todas sus cosechas. Había comido, prácticamente había arrasado con las cosechas y con todo lo que había en el pueblo de Israel, y estaban pasando una situación difícil, una situación de hambre. Aún Dios y habla de los animales y le dice: animales del campo, no temáis, porque hasta los animales estaban temerosos. Ahora, cuánto más el hombre, cuánto más los que estaban viviendo en esa situación. Prácticamente no habían cosechas. Se han comido hasta estas langostas, las langostas que eran como una especie de grillos pequeñitos, pero eso sí, ahí más adelante en el versículo 25 dice que era un ejército de langostas, o sea, eran cantidad y multitudes, y que iban arrasando todo lo que se encontraban en el campo, cosecha. Entonces, imaginémonos el hambre que había, la angustia, las situaciones que está presentando en el pueblo de Israel. Yo creo que miremos, en el 25 dice: yo os saciaré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. O sea que ellos estaban pasando ese momento difícil, y yo estaba meditando en el día de ayer, estudiando, y veía algo, y tal vez en alguna ocasión, o creo que fue a principio de este año, hablamos del año 2019 como un año en el cual se cierran ciclos, porque aunque esto no es numerología, pero el número 9 cierra ciclos. ¿Por qué? Porque estamos ya en el año 2020, y ya es un año. Eso es como hablar si ve que en el año 99, o cuando Abraham tenía 99 años, pasó a los 100 años, se abre un nuevo ciclo, una nueva década, y así está pasando en esta situación. Y les hablaba del 2019, y precisamente ayer, estudiando la palabra del Señor, me encontré con este mes de septiembre. Yo le decía al Señor, le estaba orando al Señor para una palabra para nuestras vidas que estemos necesitando, que sea de bendición, de fortaleza. Y yo decía, este mes de septiembre, mirándolo de esta forma, dije: este mes de septiembre es el 9º mes del año, el 9º mes. Y recordé esa predicación creo que fue en enero, que estuve predicando del cierre de ciclos. Y yo decía: pero qué coincidencia, hay otra vez este número 9. Y como les decía, no es numerología, simplemente en la Biblia hay números que nos dicen y nos representan algo. Hemos hablado del 6, dice la palabra que es el número de hombre; el 7, el número de la plenitud de Dios; el número 9 nos habla también del número de rompimiento. Recordemos que el número 9 es el número de gestación, de 9 meses. Una mujer a los 9 meses da luz. O sea que es un mes de respuestas, es un mes en el cual y entonces
Y yo decía al Señor, si vamos a la palabra, al Señor le interesan los números. Y por los números nos damos cuenta que hasta un libro se llama el libro de números. Entonces vemos que hay palabras y hay situaciones y hay números que se presentan en la palabra del Señor que a nosotros nos dicen algo. Cuando, por ejemplo, nos habla de las dracmas, recordemos cuántas dracmas eran 10 dracmas. Cuando nos habla de 10 y nos habla de un tiempo, de un tiempo completo. Entonces, a veces alguien puede leer y por decir ve y habla de un tiempo de 10 y no puede decir, ay, es que dentro de 10 años o dentro de 10 días. Simplemente la palabra del Señor nos está hablando de un tiempo, y ese tiempo puede ser de días, puede ser de meses, puede ser de años, de acuerdo a lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que el número 9 nos habla de alumbramiento, de nacimiento, nos habla, y entonces en este mes, precisamente en este mes de septiembre, el Señor quiere darnos de restitución, de que Él va a restituir en nosotros lo que necesita restituir. Yo no sé qué, los que estamos acá, los que nos escuchan a través de la internet o que haya grabado este video, no sé qué hayan perdido. Algunos, no sé si haya perdido la paz, no sé si haya perdido el gozo, se haya perdido la alegría, se haya perdido la tranquilidad, se haya perdido algo en el hogar, se haya perdido alguna situación en el hogar. Y no estoy hablando de, alguien dice, no, pero yo estoy bien en mi hogar, pero a veces estando en nuestro hogar perdemos cosas, se han ido perdiendo cosas, o como qué cosas, como por decir la unidad en el hogar, o la comunicación con la pareja, o la comunicación con los hijos, o se pueden perder en las finanzas, han perdido clientes, han perdido algo en el trabajo, o han perdido el trabajo, así en las diferentes formas. Otros han perdido esa comunicación. El enemigo quiere atacarnos, el enemigo quiere, al mundo, al que no conoce de Dios, le ha robado la salvación, pero a nosotros Él quiere atacarnos, y como ve que nosotros estamos buscando de Dios, que estamos nosotros tratando de buscar de su presencia, de afirmarnos, entonces Él quiere atacarnos de otra forma, quiere atacarnos robándonos el gozo, robándonos la paz. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos da el gozo de la salvación. Y por eso en alguna ocasión el rey David dijo estas palabras y le dijo, Señor, devuélvame el gozo. David había pecado y David estaba pasando un momento difícil por ese pecado, y entonces él orándole al Señor y clamándole al Señor le dice, Señor, devuélvame el gozo de tu salvación. ¿Y qué nos quiere decir esto? Y que cuando hay salvación hay gozo, hay paz, hay alegría, y cuando hay esa paz y esa alegría, el enemigo no está contento y quiere robarnos ese gozo y quiere robarnos esa paz de alguna forma. Quiere atacarnos, quiere oprimirnos, pero nosotros debemos saber identificar esas situaciones para antes, por el contrario, fortalecernos en el Señor, y que el gozo de la salvación que el Señor nos ha dado permanezca en nosotros, permanezca en nuestra familia, permanezca en nuestro entorno, en nuestros hijos, porque hermanos, cuando alguien se acerca a nosotros y hay esa paz y hay ese gozo y esa alegría, eso se percibe. Otras personas perciben ese ambiente espiritual, como uno también puede percibir un ambiente espiritual tosco, un ambiente espiritual que cuando uno dice, siempre que voy a ese lugar, yo no sé, ese lugar hay como contienda, hay como peleas, como que uno sin que suceda, de pronto alguien hable algo, uno se siente como irritado, como molesto, y es un ambiente espiritual pesado, y a veces uno percibe o discierne de que es por decir, una familia que uno dice, aunque cuando yo entré todo se parecía normal, yo percibo que ahí hay contienda,
o tal vez se quedaron calmaditos y se quedaron callados porque llegó una visita, entonces todos calmados, pero yo siento que aunque todos estén callados o traten de disimular, hay un ambiente pesado. A veces uno lo percibe y uno se da cuenta y dice, aquí pasa algo, aquí sucede algo, y es por eso que así lo contrario, cuando alguien puede hablar con nosotros, cuando nosotros tenemos la paz de Dios, cuando tenemos la confianza en el Señor, la otra persona a la cual nosotros le estamos hablando siente que hay algo especial, siente que cuando nosotros hablamos o cuando cualquiera de nosotros amados del Señor y damos un consejo, la otra persona recibe bendición y la persona dice, yo siento que cuando me habla, cuando usted me habla, cuando me dice, cuando me da un consejo, siento que yo estoy recibiendo una bendición. Otros dicen, yo siento que arranco una bendición de esa persona, en el sentido de que cada vez que la persona habla, la otra persona es edificada, o cuando una persona habla uno siente que esas palabras son de edificación y uno siente y dice, esa persona me está edificando, esas palabras son de bendición, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy aprendiendo algo que no conocía, algo de la palabra del Señor, algo relacionado con la palabra del Señor, porque no me refiero a que uno siempre tenga que estar hablando de otra persona de Biblia, porque menos si la persona no es convertida, pues se va a aburrir, se va a cansar. No es que siempre, no, sino antes por el contrario, podemos hablar muchos temas en los cuales las personas son edificadas y son bendecidas y la persona dice, aprendí algo de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros hemos sido fortalecidos en el Señor. Así que yo en esta noche no sé qué haya perdido, no sé qué, de los que me escuchan, no sé qué hayan perdido, pero lo que sí es que el Señor nos habla de restitución, de que nos va a restituir, de que no tengamos temor, de que tengamos confianza en Él, de que pongamos esa confianza en nuestro Dios, porque Él es el que puede darnos esa respuesta, porque el que puede restituirnos. Nosotros en este mes de septiembre que estamos, resulta que nosotros el año de nosotros, el año que se maneja acá en estos países, el mes empezó en enero, ¿sí? Pero hoy en septiembre el pueblo de Israel, la nación de Israel, están empezando un nuevo año. Vea que no es el pueblo de Israel a partir de este mes de septiembre están empezando un nuevo año, como si nosotros estuviéramos en enero, para ellos es un nuevo año. Entonces, es cuando nosotros debemos conocer, buscar de la presencia del Señor y que nosotros le digamos al Señor que este también es un nuevo tiempo para nosotros, para el pueblo de Dios. Y digo un nuevo tiempo, así como para Israel es un nuevo año, para nosotros es un nuevo tiempo en el cual queremos buscarle y queremos que esas situaciones que nos han quitado la paz, que nos han mortificado, que nos han angustiado, qué sé yo, en las diferentes circunstancias que han pasado, sea un nuevo tiempo para nosotros, sea un tiempo de refrigerio, sea un tiempo que el Señor esté en nosotros y esa presencia del Señor nos traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y lo que el Señor y lo que hayamos perdido sea restituido por la palabra del Señor, sea restituido en nosotros. Gloria a Dios, porque eso es lo que hace la palabra del Señor, restituirnos. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor nos restituye. ¿Qué nos restituye? La confianza en Dios, porque a veces estamos angustiados, pero leemos la palabra, escuchamos una predicación, una canción y sentimos que eso que retomamos y pues si nos llenamos nuevamente de fuerzas, es que el Señor restituyendo nuestras fuerzas, dándonos fuerzas. El Señor le ha quitado, a Cristiano le ha quitado le ha quitado el ánimo, o si no se lo ha quitado, quiere quitárselo y está atacando por esa área para que la persona pierda el ánimo en servirle al Señor. Entonces por eso a veces nos sentimos como que estamos perdiendo ánimo y que ya no tenemos las mismas fuerzas o algo, alguien puede pensarlo, alguien lo puede estar sintiendo,
y eso es porque el enemigo está atacando esas áreas. Él quiere atacarnos, él quiere ir poco a poco, así como la oruga. Y yo quiero que miremos el versículo para ir hablando y para ir, bueno, el versículo 23, yo creo que lo miremos. Dice el 23, dice: y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvia temprana y tardía, como al principio. O sea que aquí nos habla de qué, dice, de alegría, nos habla de gozo, y nos habla de que el Señor nos envía esa lluvia a su tiempo. ¿De qué nos habla ahí? De esperanza, de que nuestra esperanza es el Señor, de que nuestra respuesta es el Señor. Dice: yo les enviaré esa lluvia. Cuando nosotros estamos confiados de que el Señor nos va a dar esa bendición, tenemos la esperanza puesta en Él. Tenemos esa fortaleza que decimos, y a pesar de que las cosas no nos estén saliendo como pensábamos o como nosotros quisiéramos que nos salieran, pero tengo la esperanza en el Señor. Pero tengo la esperanza en que esa lluvia va a caer, y que esa lluvia temprana va a caer. Y cuando caiga esa lluvia temprana, entonces sé que va a venir otra lluvia más adelante que va a bendecir mi vida también. Y entonces vamos a leer el versículo 24, dice: y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. O sea que en esa época estaban pasando momentos de dificultad en el cuales las eras y todo estaban vacíos. No había abundancia, antes por el contrario, había escasez de aceite, de vino, de trigo. Y dice el 25, el 25 dice: ustedes comerán hasta saciarse. El 25 dice: y los resarciré por los daños que le causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Era ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Yo veo que la palabra del Señor aquí nos dice que causó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mirando esta parte de estos animalitos, de estos insectos, resulta que viéndolo de esta forma, nos está hablando de la oruga, me está hablando del mismo insecto, o del mismo, porque yo lo que veo es que hay una transformación o una metamorfosis que empieza la oruga y termina en la langosta. O sea, es lo mismo, a veces, y eso es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. Yo creo que ellos veían algo tan insignificante, y la oruga se iba comiendo la hojita poco a poco, pero alguien que iba a decir: pero esa... no sé el enemigo por dónde nos empieza a atacar, y nos empieza a atacar de una forma que para nosotros es insignificante, pero que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso va evolucionando, y esa oruga fue tomando fuerzas, pasó al saltón, al revoltón, fue cogiendo sus alitas, ya fue hasta terminar en la langosta, que esa langosta con el ejército que nos habla la palabra del Señor fueron los que arrasaron. Mire que el enemigo quiere. Yo veía hoy en el libro de Daniel un versículo conocido, una historia conocida, cuando hacen un edicto en contra de Daniel, y ese edicto era que a otro Dios sino al rey. Hicieron ese edicto solamente por hacerle daño a Daniel, y decía: cualquiera que se postre durante los 30 días y le ore a otro Dios fuera del rey, fuera echado al foso de los leones. O sea, ¿para qué lo hicieron? Lo hicieron solamente contra una persona, y esa persona era Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel se postraba, dice la palabra del Señor, 3 veces al día. Y entonces, ¿por qué ellos quisieron, o los sátrapas, ellos quisieron hacer este edicto durante 30 días? ¿Por qué no 15 días? ¿Por qué no 10 días? ¿Por qué no 2 meses, 60 días? Porque viendo la palabra del Señor, esos 30 días me hablan. Una persona puede dejar de orar, y se puede, así como la oruga, o sea,
por algo sencillo. Ay, hoy me dio pereza orar, no sentí ganas, y como le dio pereza hoy, al otro día, ay, hay como más pesadez. No voy a dejar como esta semana de vacaciones espirituales, yo creo que en 8 días vuelvo a orar y yo pues me voy a tomar estas vacaciones, y resulta que entre más días se pasan, nos va a costar, o a la persona le va a costar orar, y entonces 30 días me habla de muerte espiritual. O sea que una persona, si no oró durante 30, si no oró y le fue el enemigo le fue cogiendo ventaja, duró 15 días, 20 días, 25 días sin orar, en 30 días me habla de muerte espiritual. O sea, la persona se fue secando espiritualmente por no tener comunicación con el Señor, y entonces el enemigo quiere cortarnos esa comunicación con el Señor, porque sabe que la comunicación y esa comunión con Dios es lo que nos da fortaleza, es lo que nos da vida, es lo que nos permite nosotros crecer en el Señor, crecer espiritualmente y seguir avanzando, y no solamente crecer nosotros, sino permitir que crezcan también con nosotros, conociendo la palabra del Señor. Y ellos querían que, o sea, lo que querían causarle era muerte espiritual. Decía, si le impedimos que Daniel ore durante 30 días, en 30 días espiritualmente va a estar debilitado y se va a morir porque ya se quedó sin la comunicación. Ellos lo que querían era eso. Y el enemigo acá nos habla de la oruga, del saltón, del revoltón, y cuando ellos dejaron pasar y se fueron descuidando espiritualmente y se fueron descuidando, y cuando ya se dieron cuenta, ya no era una oruga, sino era una langosta, y ya no era langosta, sino eran millones, era un ejército completo arrasando cosechas, arrasando no solamente una cosecha, sino la cosecha de toda una nación. Y entonces era un momento difícil. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque también el enemigo quiere atacarnos, pero no nos va a atacar con algo que nosotros digamos, uy, yo no hago eso, yo no me descuido en esa área, sino en algo sencillo, algo poquito, pero que eso con los días nos va a hacer daño, con los días nos va a hacer perder comunión con el Señor, y poco a poco, y el enemigo va trabajando ahí con paciencia, y si nosotros no reaccionamos y nos descuidamos, entonces ya no va a ser una oruga, sino va a ser una langosta atacándonos, y ya no va a ser una, sino va a ser miles y cantidades de langostas que nos van a hacer daño. Y alguien cuando se da cuenta, o a veces uno habla con personas que le está pasando una situación que nunca imaginaron, y que lo primero que dicen es que yo no supe a qué horas pasó todo esto nunca me imaginé. ¿Por qué no? Es que no sé qué sucedió, qué pasó, simplemente se descuidó. ¿Y por qué no se dio cuenta? Porque pensó que eso era algo muy sencillo, como lo explicaba en alguna ocasión, con la lepra, como enfermedad, empieza como una ronchita, algo muy, ahí tengo me rasca aquí el brazo, algo muy sencillo, pero eso va carcomiendo, eso va avanzando. Y la lepra me habla y es tipo de pecado. Cuando la persona se da cuenta, y esa ronchita ya no es ronchita, sino tiene por dentro, todo el brazo va pudriendo la piel, y prácticamente cuando la persona da cuenta, no, esto ya no tiene solución. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos habla y nos da a entender acá, en la oruga, el saltón y el revoltón, y también la langosta. Entonces, que nosotros antes por el contrario nos fortalezcamos en el Señor, nos fortalezcamos cuando veamos que el enemigo quiere atacarnos. Lo primero que debemos es nosotros, antes de perder comunión con el Señor, es fortalecernos en la oración, fortalecernos en la búsqueda de la presencia del Señor, fortaleciéndonos cada día más para que el Señor actúe a través de su Espíritu Santo y haciéndolo. Yo veía y anoté aquí, lo primero que todo, algo importante es apropiarnos de la palabra del Señor y creerle, apropiarnos de estas promesas, de esta promesa que el Señor nos habla. Y tengo acá unos temas o varios temas en el cual el Señor quiere restituirnos. Y cuando digo restituirnos, no quiere decir que en todas esas áreas hayamos perdido, pero restituirnos en la medida en que cada uno de nosotros haya perdido algo en esas áreas, como lo decía hace un momento en las finanzas,
tal vez las finanzas familiares, tal vez un negocio, se perdió algo, y el Señor quiere restituir, y es cuando nosotros, si fue por finanzas, debemos nosotros en estos versículos reclamarle esa restitución esa restitución en las finanzas, en los negocios, en la parte empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que restituye, tenemos un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y el Señor quiere restituir también la salud. ¿Alguno en alguna área de la salud? O no solamente alguien diga, no, gloria a Dios, qué bendición, porque la salud es algo que uno empieza a apreciarla ya cuando se pierde, cuando uno, y entonces, pero que también no solamente nosotros, sino a nivel de la familia, que nosotros podamos identificar y que podamos nosotros pedirle esa sanidad y esa restitución. A veces el enemigo quiere atacarnos también en la parte de la salud, en la parte con alguna enfermedad, entonces que sea restituyendo nuestra salud. En la parte también, en las propiedades, alguien ha perdido algo, alguien por alguna razón, entonces que podamos nosotros orarle y pedirle al Señor para que eso sea restituido en propiedades. ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios que es el dueño de todo. Él dice que la plata, el oro, y Él puede, cuando nosotros le creemos, Él restituye. También nos restituye en años perdidos. Alguien que dice, uy, no, yo me puse en esto otro, y me metí en eso, y pasaron 3, 4, 5 años, y la persona después dice, no, perdí el tiempo en eso, y se me fueron tantos años, y los perdí, y la persona los da por perdidos. Pero esos años, aunque pasaron, podemos pedirle al Señor que nos restituya esos años. ¿Cómo restituirlos? Pues que el Señor nos da la oportunidad de si es algo en una capacitación, o nos da perdió esos años con la familia, ¿no? Porque puede decir, no, me dediqué a esto y resulta que ahí es cuando la persona empieza a pensar, hubiera dedicado más esos años a la familia, a mis hijos, a mis padres, a la parte familiar. Claro, me metí de cabeza en eso y se fue pasando el tiempo y pasaron 3, 4, 5 años. El Señor nos puede restituir también el tiempo. Duramos ahí, o alguien puede decir, no, duré como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas hasta llegar al mismo punto. Y pasaron 5 años y resulta que en esos 5 años lo que hice fue estar dando vueltas en el mismo sitio y no hice nada. El Señor puede restituir. Hay gente, ¿de qué forma? Hay gente, por decir en la parte de los negocios, hay gente que duró 10, 15 años buscando a ver cómo tenía una estabilidad económica y estabilidad, y dele por un lado y por otro lado, y las cosas salían, y a veces le iba bien en algo, y cuando empezaba como se dice, a surgir, llegaba algo y le sucedía. Pero cuando puso todo en las manos del Señor, eso que duró en 15 años, el Señor lo pudo hacer, se lo dio en un año, esa estabilidad que estaba buscando y que 15 años no dio, el Señor se la puede dar en un año. El Señor se la puede dar en ideas, el Señor se la puede dar en un negocio, en una idea de negocio, en una idea empresarial. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que tenemos, que nos da ideas, que nos da la victoria, que nos abre las puertas, que nos da la bendición, que nos da la gracia, que coloca las palabras en nosotros para que nosotros seamos bendecidos por su palabra. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero que miremos Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Y mientras tanto hay otras situaciones familiares, de distanciamiento familiar, de problemas familiares, que a veces entre las familias dicen, no, es que aquí muy difícilmente hay una reconciliación. El Señor puede restituir todo eso. En la parte también, como lo decía hace un momento, en el territorio, puede restituir territorios. ¿Qué tipo de territorios que el enemigo nos ha quitado? Pueden ser materiales, como lo decía hace un momento, físicos, pero también pueden ser territorios espirituales, en las áreas de nuestra vida, en las áreas
de la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, que el enemigo ha venido ganando y nos ha venido invadiendo y nos ha venido quitando territorio. Y entonces nos va ganando terreno, y cuando nosotros damos cuenta, uy, pero ¿a qué hora sucedió todo esto? No, nos fuimos descuidando por estar tal vez pendiente en otras cosas, como digo, o dándole vueltas en círculo a algo, y nos vamos descuidando, y cuando nos damos cuenta, el enemigo ha avanzado y nos ha ganado terreno. Pero entonces nosotros le ponemos todos en las cosas del Señor y empezamos nosotros a recuperar el terreno que el enemigo había estado invadiendo y que nos pertenece. Gloria al Señor. Eso es como cuando un hijo se vuelve rebelde, y entonces la persona, uno habla con el hijo y dice, pero ¿a qué hora? Pero si es que yo le hablaba y todo lo que me decía obedecía, y era una persona como tan fácil de llevar, y la corrección, y fue educado en los principios bíblicos y todo, y mire ahora ¿qué le pasó? Y ahora yo le doy las órdenes y no, como si nada, como si le hablara. ¿Por qué? Porque el enemigo fue ganando terreno, y entonces ya la persona ya no está hablando con el hijo, está hablando es con un espíritu de rebeldía que invadió y que le ganó el territorio en ese momento. Entonces ya la persona se desespera, y el cristiano se desespera y dice, pero Señor, ¿qué pasa? No, mi hija, ¿y por qué está sucediendo esto? Porque el enemigo ganó terreno, y ya la persona no se está enfrentando contra el hijo y contra la desobediencia del hijo, sino contra un espíritu de rebeldía que lo tiene ahí atado y poseído, y le ha ganado el terreno, o lo tiene oprimido. Entonces vemos que cómo el enemigo puede ir ganando terreno, y nosotros no damos cuenta, sino hasta cuando reaccionamos y decimos, ¿qué está pasando acá? El versículo Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza nos llene, o los llene de gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este era para el tema de las personas que han perdido la fe. Nos habla de varios, o se nos está hablando de varios, que son el gozo, personas que si pueden perder el gozo, pueden perder la paz, pueden perder la fe. Son cosas que se pueden perder. Hay personas que me han dicho, es que yo ya, ayer me escribía alguien, me decía, es que yo ya perdí la fe. Ya la persona lo está confesando diciendo, ya no tengo fe, ya la perdí la fe. Y cuando se pierde eso, vamos a un versículo como este y leemos, decimos que el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo, de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea, mire cómo cuando el enemigo quiere robarnos algo, nosotros le hablamos y confesamos la palabra en fe. Y al confesar la palabra, esa palabra vuelve y cobra vida en nosotros, y nos da esa fortaleza. ¿A través de quién? Del poder del Espíritu Santo en nosotros. De esa forma es que nosotros debemos combatir a los ataques del diablo, no es desesperándonos y angustiándonos y poniéndonos a llorar y a gritar, ¿por qué me sucede esto? No, al enemigo se le combate con la palabra de Dios. ¿Cómo lo combatió el Señor? ¿Cómo lo enfrentó el Señor Jesucristo cuando el enemigo fue a atacarlo y a tentarlo, ¿no? El Señor le habló por la palabra. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el enemigo, mire que si no come algo se va a morir de hambre. Esto, ¿qué es lo que el Señor le dice? Le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué le habló? Con la palabra. Y como el Señor le habló con la palabra, dice que Satanás tuvo que irse, tuvo que apartarse. ¿Por qué? Porque así es que nosotros debemos hablar con la palabra. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, y ahora para terminar, les voy a hablar, porque yo les estoy hablando en este momento de las bendiciones, les estoy hablando de restitución, les estoy hablando de lo que el Señor hace en nosotros, puede hacer en nosotros, pero hay algo que el Señor nos pide. O sea, esto no es yo no estoy hablando y dicen, hermano, leas estos versículos y repítalos y créalos y confiéselos y tenga fe, y eso de un momento a otro, de una forma sobrenatural, milagrosa, las cosas se van a
sí, se van a hacer cuando le creemos al Señor, pero el Señor nos pide también, y el Señor demanda y exige de nosotros. A veces creemos que el Señor nos dé y que el Señor nos hable, que el Señor nos hable palabras de bendición, como lo decía en días anteriores, y que el Señor me bendiga, y Señor, háblame y háblame, Señor, y hábleme más y dígame más. Pero cuando el Señor me dice, cuando el Señor nos pide algo, como que nosotros decimos, uy, pero, Señor, no, sígame hablando lo que me está hablando, pero que me está pidiendo. Y cuando el Señor nos pide algo, Él nos dice, deje eso, entregue eso, suelte eso, apártese de eso, ya como que, o no nos gusta, o muchas personas como que dicen, uy, no, ya, eso ya no me gustó, eso ya, por eso es que a mí no me gusta, porque empiezan a prohibir y a prohibir y a prohibir, ¿no? ¿A quién se le va a prohibir algo si es la palabra del Señor la que habla? Y a veces cuando la persona recibe la palabra de Dios, la persona entonces se siente que es que le están prohibiendo algo. No, es la palabra, es el Espíritu Santo rearguyendo, pidiéndole algo, suelte eso, entregue eso. Y entonces, ¿sabe qué dice la persona? Dice, por eso a mí no me gusta esas iglesias donde lo hacen sentir a uno mal, porque predican del pecado, y entonces como cuando predican del pecado uno se siente mal, y a mí no me gusta eso. A mí me gusta es que me hablen de prosperidad, que me hablen de bendición, y que el Señor me da y me da y me da. Y muchas personas están buscando ahora iglesias en las cuales le hablen solamente de que el Señor lo bendice, de que el Señor lo hace rico, de que el Señor lo hace millonario, de que va a llegar a las iglesias de los nuevos millonarios, y todo eso a la gente le gusta. Pero cuando va uno a la palabra del Señor y el Señor pide y exige, ya a muchos no les gusta esta palabra. Entonces, por ejemplo, miremos ahí mismo en Joel capítulo 2 versículo 12, ¿qué pide el Señor de nosotros para restituirnos, para darnos esa restitución? Joel 2:12 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. O sea que el Señor, antes de darle esta restitución, les hace esta demanda, les pide esto. Mire que el Señor, hablamos de la restitución, pero ahora les voy a hablar de lo que el Señor antes de la restitución, o antes de enviarles al profeta Joel para decirles que les iba a restituir. Mire lo que el Señor les pide, y les dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y cuando todo vuestro corazón me habla de santidad, me habla de obediencia, me habla de rectitud, me habla de integridad, me habla de esa búsqueda, de esa confianza en el Señor, de esa integridad en toda la área, buscando la presencia y la santidad de Dios, buscando la comunión con Dios. Y dice, con todo vuestro corazón, o sea que tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios, dispuesto para recibir su palabra, o sea, dispuesto para lo que el Señor disponga en nosotros. Y dice, con ayuno, o sea, ayuno me habla de oración, de búsqueda, de apartarme, ¿sí? de sacrificar cosas para fortalezca espiritualmente. Cuando nosotros ayunamos, estamos debilitando esta carne y nuestro espíritu se está fortaleciendo. O sea, tenemos que dar ese paso y decirle, Señor, así tenga que dejar cosas y entregar cosas para que tu presencia me fortalezca y me guíe. Y dice con lloro, el lloro me habla de entrega, de humillación al Señor, de reconocer el señorío del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, y lamento, o sea, de entrega total al Señor. Entonces, mire lo que el Señor nos pide, lo que el Señor pide de nosotros. Eso es lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel a través del profeta Joel. Y al final, cuando la persona le entrega estas cosas al Señor, busca al Señor su presencia, el Señor lo restituye. Y al final termina diciendo el Señor a través del profeta Joel, lo que iniciamos con el devocional. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre la carne. Habitarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que después de todo esto, cuando buscamos la presencia del Señor de una forma profunda, con esa hambre y sed de buscar la presencia del Señor, el Señor derrama de su Santo Espíritu sobre sus hijos,
sobre sus siervos, dice que sobre los niños, sobre todo, dice que derramará sobre toda carne en los postreros tiempos. Y estamos viviendo estos postreros tiempos, estamos viviendo estos tiempos de los cuales hablaba el profeta Joel. Entonces, mis hermanos, les animo para que sigan adelante, para que sigan buscando la presencia del Señor, se sigan esforzando, sigan buscando esa comunión diaria y constante con nuestro Dios. Les invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor.